una vez que nos reuniéramos en mi casa, nadie se iba a morir. De ninguna de las maneras. La tradición de juntarnos empezó en esta casa. Y en esta casa vamos a decidir qué hacemos con nuestro primer voto. En la casa de un honorable hombre del Congreso de la Nación. Che, qué calor. Tremendo, querida. Esta debería ser tu casa, no la casa del honorable hombre del Congreso de la Nación. Ay, Elizabeth, a veces te pones tan insoportable con eso del feminismo, te digo, que pareces a uno desaforado de esos que gritan en la cancha, un descamisado. Veo que se nos está contagiando cierto lenguaje popular. La boca se te haga a un lado. No seas tan literal. Es que hoy Sí, tenemos un sí. día... Les parecerá muy literal, pero no lo es. Empezamos nombrando las palabras de Evita y terminamos votándolo a Perón. No es mi caso. Elizabeth, ¿yo te puedo pedir que no nombremos a esa mujer en mi casa? Por más que no la nombremos, el voto femenino se lo lleva Evita. ¿Qué te pedí? A ver, qué terrible, ¿no? Nuestra primera elección y desperdiciar el voto de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer, Emilia? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a votar? No, bueno, ya vamos a aprender, ya vamos a crecer. Ya va a llegar el día en que una mujer sea presidenta. ¡Qué horror! Presidente. Que no existe la palabra presidenta. Por algo no existe la palabra presidenta. Hasta la Real Academia lo va a tener que aceptar. Pero esto ya lo dijo Simone de Beauvoir. Las mujeres no nacemos, nos hacemos. ¿Y qué quiso decir con eso? Que somos nosotras. Es Ramonita, ¿no? Que está acá. Ramona, por favor. ¿Cómo que no nacemos? Ya vengo. ¿Cómo que la mujer? ¿Pero quién dijo eso? Ay, no, es que está fanatizada con esto de las elecciones. Lo único que quiere es conseguir votos. Sí, Por es eso es una idea es fija. muy Ahí la importante tenés. pensar, Ramonita, pensar a quién le vas a dar tu voto. Sí, por supuesto, señora. No te dejes llevar por la primera impresión. No, claro, no. Si quieres yo te puedo contar lo que propone cada uno de los candidatos. Muchas gracias, señora. Es más, te traje una carpetita para que veas las ventajas de votar al Partido Socialista. Gracias, No señora. te gastes, Elizabeth, que ella no vota, no es de acá. Es de Chaco, Formosa, Corrientes, de por ahí. ¡De Chascomús! Bueno, la zona. Eso no tiene nada que ver, Amalia, ella puede votar igual. Simplemente lo tenemos que avisar. Si querés yo te acompaño al comité, esto lo resolvemos en 2 patadas. ¿Pero para qué? ¿Para darle un voto más a Perón? Ramonita, vos vas a votar a Perón. No puedo creerlo yo, una chica tan inteligente. Permiso. Y no te digo que... Y sí, el voto femenino se lo lleva Evita. ¡Ay, por favor, no la nombres más! Y sí, se lo va a llevar esa mujer. Por eso digo yo que el voto tiene que ser calificado. ¿Y por qué no lo es? Porque les conviene a ellos. Y ahora que consiguieron el bendito sufragio, me imagino que te vas a tomar unos añitos de vacaciones, ¿no? De ninguna manera. Recién hemos logrado la igualdad política, pero falta luchar, ¿sí? Por la igualdad social, falta luchar por la igualdad laboral, falta luchar por la igualdad económica, falta Pero luchar... para, fanática, siempre luchando vos. Es lo que digo yo y con este calor bochornoso, Juana. ¿Qué querés? ¿Que me quede de brazos cruzados viendo cómo Evita lucha? ¡No la nombres más! Viendo como Eso. ella lucha sola. ¿Para qué? Para que encima el marido se lleve los votos. Y hablando de marido, ¿cómo vas con Bernabé? ¡Bueno! Por fin estamos todas juntas, podemos empezar la reunión. Ay, cómo te querés escapar del tema, ¿De qué tema? Que si seguís o no seguís con Bernabé. Me separé la semana pasada. Ay, ¿vieron? no. Qué calladita la tenía. Nena, era el mejor partido que te habías conseguido. Si eso era el mejor partido, prefiero seguir sola y libre como hasta ahora. Ay, no. ¿Qué pasó con Bernabito? Que yo también me quiero enterar. Bueno, les cuento, pero después me dejan hablar 10 minutos sin interrumpirme. Sí, pero contá de una vez. ¿Se acuerdan que todo empezó con el librito de los 10 consejos? Ay, no, esa idiotez no. ¡Lo traje!
los 10 consejos de Stevens para el novio y a este imbécil se le ocurre regalármelo a mí. A ver, ¿quién lo lee? Yo. A ver. Ay, nena. Nena, lo vas a tener acá. Pero yo creo que es un varoncito Sí, por el ¿no? tamaño. ¡No me toque la panza! Solo les pido por favor que no me toquen la panza, porque desde que a algún idiota se le ocurrió decir que tocar la panza de embarazada trae suerte, me toca más a la comparsita. Ay, nena. Bueno, empezamos la reunión mejor porque pasa el tiempo. No, dame, el librito lo leo yo. Lean, lean. Pero después me dejan hablar 10 minutos pero sin interrumpirme. empiecen. ¿Qué van a leer? Los 10 consejos de Stevens. ¿De quién? Consejo número 1. No cedas ante una lágrima de tu novia, porque luego tendrás que ceder ante una orden. Ahí lo tienen a Bernabito. Eso dice ahí, qué horror. Consejo número 2. No acostumbres a tu novia a los regalos, que te quiera a ti y no por interés. Se atrevió a pedirme un brazalete que me había regalado la semana pasada. No. ¡Qué poca clase! Avaro de mierda. Carmencita, la boca. Consejo número 3. Discute con Elia. Sí, pero sin acalorarte. Ah, eso era imposible con este gordo, ¿eh? Porque cada vez que nos poníamos a pelear, se inflaba, se ponía como un sapo, le faltaba hacer croqui. Seguí, dale, Juana. Ese tipo es un boludo. Carmencita, ¿qué lenguaje manejamos hoy, eh? Pero miren las cosas que escribe, Amalia. No al lugar, señora. No, pero tiene razón, Carmen, ¿eh? Solamente yo me pude poner con un tipo tan... ¿Cómo era la palabra esa que usaste recién? Carmencita, Carmen? no. Boludo. Va. Boludo, dijo. ¡Boludo, dijo! Ah, bueno, hagan de cuenta que están en su casa, ¿eh? Seguí leyendo, Juana. Consejo número 4. ¡Ay! Ay. ¡Ay! 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 Respira, por favor. Respira, Carmen, respira no todo el dejes tiempo. de Vamos, respirar vamos. nunca. Nunca Respira, dejes de respirar. Respira. ¡Ya sé que tengo que respirar! ¡Es el sexto que tengo este! Perdón. La sexta. Sácame la mano de la panza, Juana. No me diga que va por la sexta ya. Y Perón dice que hay que poblar la Patagonia. ¿Qué? ¿Carmencita es peronista? Pero claro, don Tulio es jefe de manzana, usted no lo sabía. No. Pero usted no va al almacén. Jamás. Pido todo por teléfono. Arriba de la balanza han puesto un mural con un retrato de ellos dos juntos. Mire cómo sigamos así en los lugares públicos. Va a haber más cuadros de Vita y Perón que de San Martín. Emilia, usted también me la nombra, por favor. ¿Estás bien, Carmen? Sí, ya estoy bien. Seguro que estás bien. Sí, ¿Quieren estoy que segura llame que un estoy bien. médico? Sí, Llamalo llama un ya, médico. no, No necesito ya que llamen a mismo. ningún médico, estoy bien. No, sí. ¿Necesitas un almohadoncito? ¿Pueden dejarme en paz? ¿Pueden dejarla en paz? Pero- ¿No ven que la ponen nerviosa? Carmencita, ¿querés un almohadoncito? ¿Pueden empezar de una vez? Sí, Elizabeth, empezá. ¡Ramona! Al sillón, al rincón, al sillón. ¡Ah, Ray, Elizabeth, empezá porque está Ay, Ramona, tremendo esta sentate que chica esto es hoy. muy importante. Chicas, estoy muy contenta. Finalmente logramos el voto femenino el domingo. Vamos a reventar las urnas. Ya van a ver. Qué bueno sería ver con qué voto vamos a reventar las urnas. Bueno, para eso es la reunión. Miren, les hice un resumen sobre las ventajas de votar al Partido Socialista. Ay, Elisa, para eso querías los 10 minutos que vamos a empezar de nuevo otra vez con la cantinela. Si ya sabés lo que va a votar cada una. Chicas, nunca las vi tan cerradas. Amalia, a ver, refresquele, ¿a quién va a votar? Demócratas progresistas. Vos a los socialistas, yo en blanco. Emilia, Unión Cívica Nacionalista. Carmen, A la Evita. ¡Vamos, Evita! ¡Ramona, retírese! entre nosotras gana Evita. mirá. Juana, no me la 2 nombren a más. 1. No ¿Qué me la querés? nombren más, por Gana favor. Evita. No me la nombren Chicas, más. ¿les puedo hacer una pregunta? No, ya pasaron los 10 minutos. No pasaron los 10 minutos y les voy a hacer la pregunta igual. Buah. ¿Alguna de ustedes vota algún partido diferente al que va a votar su marido? Ay, pero ¿cómo las agarré? Ah, no lo puedo. Ninguna
Juana tiene independencia del voto de su amado maridito. Ah, pero ahora, a ver por cuál empiezo, ¿eh? A ver por cuál empiezo. Carmen, ¿Qué? ¿vos por qué votás a Perón? No importa, Elizabeth. No, sí que importa. No, no importa. Igual no creo que llegue al cuarto oscuro, así que ya está, déjalo acá. Votás a Perón porque ese almacenero que te llenó de hijas lo va a votar. Es por eso. ¿Qué estás pasando? Pará, Elizabeth, Ah, pará. me exaspera la pasividad de Carmen y la de todas ustedes. Le tienen que preguntar a Papito. A ver, ¿a quién va a votar Papito? No le conteste porque yo sé cómo termina esto, ¿eh? ¿Cómo? Mal. Miren, les hice un resumen sobre el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Para que lo lean y entiendan por qué las mujeres no nacemos, sino que nos hacemos. Amalia, te voy a rogar que lo leas. Yo te agradezco, pero yo lo leí y no entendí una palabra. Bueno, pero para eso es el resumen, para que lo entiendas. ¿Pero qué escribí? ¿Mejor que Simón de Beauvoir? Ay, Carmen, por favor, léelo vos también. ¿Vos crees que yo voy a aprender algo leyendo esto? No sé, pero posiblemente si lo leyeras antes que el domingo, ¿sabés? Cambiarías tu voto y le pararías el carro al almacenero ese. Juana, vos también léelo, por favor, Ahí está. ¿Por qué no me convences a mí? Te la agarrás con la pobre de Carmen. No, deja, Juana, yo puedo defenderme sola. ¿Sabes una cosa, Elizabeth? Yo no voy a cambiar mi voto. Y mucho menos le voy a parar el carro al Tulio, porque yo al Tulio lo amo. ¿Vos sabés lo que es eso? Por supuesto, Carmen. Ah, mira vos. Yo a veces creo que no. A veces creo que necesitas enamorarte rápido de un hombre para perder esa cabeza tan brillante que tenés y ser mamá de una vez por todas. Porque el día que seas mamá, muchos de esos pájaros que tenés dando vueltas en la cabeza, como dice la Emilia, se te van a ir volando para siempre. Tomá. Carmen, a mí me parece que lo que vos... No, tendrías déjame que hablar, Juana. Decir que... ¿O vos también crees que yo no puedo hablar? No, para nada. Ah, yo creo que hay una cosa que está mal acá. Yo creo que para ser feministas no hay que ir en contra de nuestros hombres. Yo amo a mi marido y hasta que vos no ames verdaderamente a un hombre, no vas a entender una mierda de lo que te estoy diciendo. Y si no, mírala a la Evita. Maravilloso ejemplo. Carmencita, con todo respeto, ¿podemos no nombrarla? Va a ser mejor que esa costumbre, Amalia. En serio, Elizabeth, a mi Tulio jamás se le ocurriría decirme esa frase de Stevenson. Stevens. ¿Cómo se llama, Amalia? Se la agarró conmigo hoy. Tulio habla poco, como verán. Pero para mí eso es amor. A su manera, pero es amor y no es poco. Y yo sé que hago muchas cosas que a Tulio no le gusta que yo haga, como venir acá, con ustedes. Y si me pongo a pensar, Tulio no hace tantas cosas que a mí me disgusten. Y yo te aseguro, Elizabeth, que no soy ninguna sometida. Amo esa bestia que tiene habilidades tan impresionantes, como cortar un cuarto kilo de queso sin necesidad de usar la balanza. O trabajar 16 horas al día para alimentar a todas las mujeres que tiene en su casa. Ay, Carmen, no te pongas así, perdóname. Yo solamente te quise decir que vos lo votás a Perón porque tu marido también lo va a votar, nada más. Estás equivocada, Elizabeth. Yo lo voto a Perón por la Evita. Y perdóname que la nombre de nuevo en esta casa, Amalia. Pero gracias a ella vamos a votar el domingo. Porque gracias a ella yo puedo caminar por la calle sin avergonzarme. Porque cuando ella habla de sus descamisados, yo siento que soy una de sus descamisados. Porque a eso no le importa que yo no tenga tu cultura, Elizabeth. O que no sea amiga de la Victoria Ocampo. O que no sea la señora de un general. A ella no le importa que yo sea la mujer de un almacenero. Y tomá, te devuelvo esto, Elizabeth, porque no creo que pueda leerlo de acá el domingo. No, es más, no creo que pueda leerlo nunca, porque yo no sé leer. Y le juro que a ella, a la Evita, tampoco le importa que yo sea analfabeta.